Hola amigos, hoy vamos a hacer un clásico de la pastelería que son las galletas de chocolate que nos encantan a todos, no solamente a los niños sino que también a los adultos. Y por supuesto nosotros las vamos a hacer sin gluten y sin lácteos y nos va a permitir disfrutar de estas deliciosas galletas de chocolate que son bien fáciles de hacer. Así que yo los invito a que veamos los ingredientes y luego la preparación. Los ingredientes para las galletas de chocolate son 100 ml de aceite vegetal, 70 gramos de harina de maíz, una cucharadita rasa de bicarbonato, 150 gramos de almidón de maíz o maicena, 4 cucharadas de cacao amargo. Busquen un cacao amargo que esté libre de gluten y de lácteos. Un huevo grande, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla y por último 110 gramos de azúcar blanca granulada. Amigos, la preparación es la siguiente. En un bol vamos a cascar el huevo y ahí aprovechamos también de mirar cómo está. Vamos a utilizar una cucharita de madera para romper la liga y vamos a colocar la esencia o extracto de vainilla, el azúcar y vamos a unir bien, integrar bien estos ingredientes. Y es el momento de colocar el aceite vegetal y seguir uniendo estos ingredientes. Y ahora vamos a colocar el cacao amargo, que van a ser cucharadas rasas. Y si tienen un cacao muy amargo y muy intenso, podrían ocupar una cucharada menos. Seguimos uniendo. Y es el momento de incorporar las harinas, que como siempre les digo, tienen que estar tamizadas para preparaciones de repostería. Y un colador fino siempre nos va a ayudar en esta tarea de cernir o tamizar las harinas. Seguimos uniendo con cuchara de madera. Y en el bol donde teníamos la maicena o almidón de maíz, vamos a colocar la cucharadita rasa de bicarbonato. Y también vamos a tamizar estas harinas. Y una vez tamizadas las harinas, vamos a seguir uniendo con cuchara de madera y va a llegar un momento en que vamos a utilizar la mano para unir bien todos estos ingredientes. Como siempre les digo, lo ideal es utilizar una mano y la otra la dejamos limpia. Ustedes ven que nos quedó prácticamente como una especie de plasticina o plastilina, como lo dicen en otros países. Y esto va al refrigerador por 1 hora. Pasado esa hora, lo retiramos y esta masa nos quedó perfecta. Así que ustedes ven que vamos a ir formando unas bolitas y ojalá que nos queden del mismo tamaño. Y esta la vamos a colocar en la placa del horno con papel mantequilla. Y el papel mantequilla es básicamente porque es muy difícil que en una familia todos consuman una dieta sin gluten. Y para evitar contaminación cruzada, el papel mantequilla es muy útil. Así que vamos formando estas bolitas que las vamos a ir aplastando. Y esto va a ir a un horno precalentado a 180 grados por 10 a 12 minutos. Y les cuento que nosotros nos alcanzó para 28 unidades, o sea, 28 galletas de chocolate. Pasados los 10 o 12 minutos, eso siempre va a depender del horno que tengan ustedes. Retiramos las galletas del horno y les cuento que nos quedaron realmente deliciosas. Así que disfruten estas deliciosas galletitas de chocolate. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Las galletas de chocolate son siempre un clásico, la verdad que nos gustan a todos. Y son ideales no solamente para la hora del té o para alguna celebración especial, sino que también nos sirven de colación para los niños y para los adolescentes también, y para todo el que necesite andar siempre con
colación y estas galletitas se pueden llevar en estas bolsas de almacenamiento que son súper prácticas y nos permiten andar siempre con una colación en la cartera, que eso también es siempre bien útil, porque si tenemos una dieta sin gluten y sin lácteos, la verdad que son bien pocas las cosas que podemos comprar en el comercio. Así que como siempre les cuento que nosotros estamos en Twitter, estamos en Facebook. Cualquier comentario, cualquier pregunta que nos quieran hacer con respecto a la receta, utilicen Facebook, utilicen Twitter o los comentarios aquí abajito y nosotros siempre estamos dispuestas a contestar todas sus preguntas. Yo me despido, nosotros seguiremos trayendo recetas sin gluten y sin lácteos, ricas, fáciles de hacer y saludables. Hasta la vista.